Buenas tardes, fratres y sorores, amigos y amigas. Sed todos muy bienvenidos a esta actividad online organizada por la Gran Logia Española del Amor. Es un verdadero placer poder saludaros y compartir este encuentro, aunque sea a través de un medio virtual, que no por ello deja de permitir que nos encontremos en una misma sintonía de reflexión y de búsqueda interior. Antes de continuar, permitidme presentarme muy brevemente para quienes no me conocéis. Mi nombre es Hugo Casas y soy el gran maestro de la jurisdicción española de la MORC y os acompañaré antes de dar paso al ponente de la conferencia que hoy vamos a compartir. Quisiera también saludar y expresar un agradecimiento muy especial a quienes participáis hoy como invitados. Vuestra presencia da sentido a este tipo de encuentros que nacen precisamente del deseo de abrir espacios de diálogo, introspección y crecimiento personal más allá de etiquetas, creencias o pertenencias previas. La AMORC, es decir, la antigua y mística Orden de la Rosa Cruz, es una organización filosófica, iniciática y tradicional que propone un camino de conocimiento interior basado en la reflexión, la experiencia personal y el respeto absoluto por la libertad de conciencia. No es una religión ni sustituye a ninguna creencia, sino que ofrece un marco de estudio y vivencia para quienes sienten la necesidad de comprenderse mejor a sí mismos, así como su relación con la vida. Quienes se sienten llamados a profundizar en este sendero pueden hacerlo libremente, sin dogmas ni imposiciones, y actividades como la de hoy permiten conocer su espíritu desde una experiencia viva y compartida. Entrando ya en el motivo que nos convoca, hoy presentamos la conferencia titulada Entre lo que sentimos y lo que mostramos, la incomodidad de ser uno mismo en un mundo de moldes. Este título encierra una cuestión profundamente humana y muy actual. Vivimos en un mundo que de forma sutil o explícita nos invita constantemente a adaptarnos, a encajar, a responder expectativas externas. Desde muy temprano aprendemos a construir una imagen, un personaje funcional, socialmente aceptable, a veces eficaz, pero no siempre fiel a lo que realmente sentimos o somos. Entre lo que sentimos y lo que mostramos suelen aparecer una distancia que genera incomodidad y en muchos casos un conflicto interior. La reflexión que se nos propone esta tarde no busca ofrecer respuestas cerradas, sino abrir una mirada honesta sobre la siguiente dualidad. ¿Qué partes de nosotros silenciamos para adaptarnos? ¿Qué máscaras nos protegen y cuáles nos limitan? Y sobre todo, ¿cómo podemos vivir con mayor coherencia entre nuestro mundo interior y nuestra expresión exterior sin romper con la realidad que habitamos? Para acompañarnos en esta reflexión contamos con la colaboración de Frater Luis Temes, a quien agradezco sinceramente su disponibilidad y compromiso. Frater Luis es un estudiante Rosacruz desde hace muchos años y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la consultoría estratégica y tecnológica, así como en el acompañamiento personal y ejecutivo como coach certificado por el Instituto Europeo de Coaching. Esta doble mirada profesional y humana me permite abordar estas cuestiones desde una perspectiva cercana, práctica y profundamente reflexiva. Como veis, podéis comprobar, la actividad se desarrollará en formato de seminario, lo que nos permitirá, al finalizar la exposición, compartir preguntas y reflexiones a través del chat y del espacio habilitado para preguntas y respuestas en nuestra aplicación Zoom. Y sin más, renovando mi agradecimiento a todos vosotros por vuestra presencia y vuestra apertura, os dejo ya con Frater Luis Temes y esta conferencia que sin duda nos invitará a mirarnos con mayor honestidad, comprensión y amabilidad. Que este encuentro sea una inspiración en vuestro propio camino. Os deseo a todos una feliz velada y paz profunda. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este rato. Bien, sin entrar en más dilación, os presento
una primera idea. La intención que tengo esta noche es compartir con todos vosotros inquietudes que creo que no son comunes, ¿no? Am, Muchas veces, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que estamos como esta pieza que se ve aquí en el fondo, en esta presentación, que a pesar de parecer tener la forma adecuada para encajar en este puzzle, en este rompecabezas, aún así parece que hace falta de un martillo, ¿no? Para que pueda encajar correctamente. Creo que esta es una de las sensaciones que sentimos, además, en algunos casos muchas veces al día, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir de esta manera y al final entendemos esta incomodidad como algo, como parte de la vida, ¿no? Como algo que tiene que ocurrir y a veces simplemente nos resignamos a ello. Entonces, fijaros, y quien todavía no logre imaginar algún momento donde se sienta así en su día a día, se me ocurren algunas cuantas frases, ¿no? Que a veces expresamos y que pueden ser un indicio de que realmente no siempre encajamos todo lo que nos gustaría, ¿no? Muchas de estas frases populares, me siento como un pulpo en un garaje, o siento que voy contracorriente, o me siento como un extraño en mi propia, y da igual cómo termine, ¿no? Casa, familia, ciudad, etcétera, ¿no? Parece que hablo chino, parece que no me entienden, ¿no? O incluso no siempre el desencaje tiene que ser con una connotación negativa, a veces puede ser con una connotación positiva, como cuando dicen que esta persona está hecha de otra pasta, ¿no? Pongo un pájaro aquí para quien no lo conozcáis, es un mirlo, habitualmente son negros, o sea, y cuando se busca algo muy excepcional, se habla de buscar el mirlo blanco. De cualquier forma, la sensación es de que estamos en nuestro día a día, de que convivimos con un montón de gente, nos relacionamos, am, sin embargo hay algo que muchas veces no nos encaja por dentro, ¿no? Entonces la invitación de hoy es vamos a explorar un poco más, a ver qué podemos hacer con estas sensaciones. Y bien, en esta línea em, he tirado de un proverbio oriental bastante conocido que habla de que el ser humano poseemos tres máscaras, ¿no? Tres identidades, al menos tres identidades sociales, cómo nos vendemos a los demás. Una que mostramos al mundo, esa máscara que todo el mundo ve. Una que conocen aquellas personas un poco más cercanas, amigos y familiares. Y quizás otra máscara más que nadie conoce. Esa máscara que solo nosotros vemos y muchas veces ni siquiera la vemos completa. Esa tercera máscara en la de la que ahora más adelante ahondaremos bastante más. Vamos a ir una por una de estas máscaras, a ver qué vamos encontrando. Pero antes de eso, vamos a reflexionar un momento sobre lo que vivimos, ¿no? Muchas veces, no sé si os ocurre, que sentimos una cantidad de cosas, pensamos una cantidad de cosas, creemos una cantidad de cosas y no las callamos, no las mostramos. O las mostramos en unos círculos limitados de conocimiento. Por ejemplo, sé que hay muchos invitados, esta es una primera conferencia abierta que hacemos desde el amor, desde la Orden Rosacruz, y habrá mucha gente que conoce, que colabora con la organización y que estudia, tengo estudios Rosacruces, y otras personas que lo desconocen por completo, ¿no? Igual que muchos de los fratres y sorores que están compartiendo con nosotros esta noche. Y así con cualquier actividad que se os ocurra. Muchas veces lo que hacemos es que compartimos de forma segmentada o sesgada aquellos pensamientos. Y esta desconexión en diferentes niveles lo que hace es que quiebra, crea una interrupción en un puente, ¿no? En un puente simbólico que nos tenemos como identidad, como humanos, ¿no? Pensar también en cuántas cosas no conocemos de nuestros compañeros de trabajo y qué sorpresa nos llevamos cuando alguien te dice que sabe hacer submarinismo o que le gusta la costura o que cualquier otra actividad, ¿no? O que es muy bueno haciendo vasijas de arcilla, ¿no? Son cosas que muchas veces no nos conocemos porque tenemos y socialmente se nos invita a tener esta ruptura. Bien, pero ¿cuál es el problema de tener esta ruptura? Realmente en muchos casos no hay ningún problema, pero hay ocasiones donde esto genera sensaciones incómodas, ¿no? Aquí solamente enuncio tres a modo de ejemplo. Una puede ser la soledad existencial, esa sensación de sentirse solo a pesar de estar muy acompañado, esa sensación de estoy en un sitio, nadie me entiende, pero tampoco me puedo no me puedo mostrar totalmente como soy. Entonces, en esos momentos
esta ruptura se hace presente, ¿no? Y nos crea esa sensación de incomodidad. Por otro lado, viene el agotamiento mental, pensar cuántas veces cumplimos un rol. Algunos somos padres o madres, otros somos jefes dentro de una empresa, otros somos responsables de equipo, otros somos simplemente el vecino que siempre sonríe en la mañana y parece que siempre está de buen humor. Al final da igual en el ámbito en el que nos movamos, eh, o a veces, al contrario, somos el vecino gruñón que muestra su cara firme o seria, o el ejecutivo que no puede dejar su rol en ningún momento porque, bueno, porque hay una serie de creencias que no lo permiten, ¿no? Cree que desentona en todo momento. Esto produce muchas veces un agotamiento mental, esto de mantener la imagen siempre, siempre presente. No podemos fallar, ese sentido de tratar de ser perfectos. Y quizás la tercera consecuencia de esta desconexión que os propongo reflexionar esta noche es acerca de la falta de intimidad real. ¿Y qué quiero decir con falta de intimidad real? Pensar por un momento en cuántas conexiones, si me permitís, de corazón a corazón, eh, podéis recordar ahora que tenéis con la gente que os rodea. Con cuántas personas podéis hablar de vuestros temas profundos. O aunque habléis de cosas específicas dentro de los entornos que compartís con esas personas, hay esa conexión auténtica donde os reconocéis más allá de los roles y os reconocéis más allá de lo que estáis en ese momento haciendo, ¿no? Si estamos en un grupo de, no sé, de aprender a tocar guitarra, más allá de ese compañerismo puntual y circunstancial, que haya esa conexión. Y esa conexión muchas veces no ocurre, no porque la persona que tengamos enfrente no vaya a aceptar cómo somos nosotros, sino muchas veces es simplemente porque ni siquiera mostramos lo que sentimos, ¿no? Muy bien, y entonces, para ahondar un poco más en qué podemos hacer con esta situación, vamos a entrar en explorar un poco lo que sentimos, ¿no? Y para explorar lo que sentimos, digamos, el mundo de las emociones, podríamos dividirlo en creencias y en emociones, ¿no? Por hacer una gran división simplemente gráfica. Y en el mundo de las emociones, que es donde me quiero centrar esta noche, Em, bueno, la ciencia, la psicología, como ciencia, digamos, líder del conocimiento a nivel de la psique, ahora con tendencia acerca de la neurología propioceptiva y otras muchas cosas que están saliendo gracias a los avances tecnológicos y científicos, ¿no? Em, lo que nos dice la psicología, digamos, como líder, eh, es que existen varios tipos de emociones, ¿no? Y tratan de establecer modelos. Muchas veces las personas que cuando tratamos de explicar algo complejo, lo que hacemos es proponer modelos, ¿no? ¿Y qué entendemos como un modelo? Una simplificación de la realidad que simplemente nos ayuda a esquematizarla para tratar de digerirla un poco mejor, ¿no? Esto es lo que entendemos como modelo. Y incluso entre los mismos psicólogos, estos modelos no hay un consenso, ¿no? No hay una verdad absoluta, y menos ahora en los tiempos posmodernos de posverdad, pero nunca se ha llegado a una verdad absoluta, pero sí es cierto que hay una aproximación bastante común en el entorno donde nos explica cómo pueden estar estas emociones, cómo se pueden sentir, ¿no? Y dentro de esos modelos, os hago un spoiler. Lo importante, quizás para nosotros, esta noche en esta reflexión, es que estos modelos lo que nos van a permitir es conocer los matices de eso que sentimos. Y más adelante veremos por qué es importante conocer estos matices. Yo os adelanto que los matices lo que nos van a permitir muchas veces es es incrementar el autoconocimiento, es darle palabras a aquellas cosas que a veces estamos sintiendo y si no tenemos una idea de que existen, muchas veces nos quedamos corto en ello. Ahora con unos gráficos lo veremos un poco más a detalle. Pero en general, fijaros, para esta explicación he tomado simplemente dos modelos, uno de un científico llamado Robert Plutchik, que veis aquí en pantalla, y después una modificación que hacen del mismo modelo. Y yo os comento un poco cómo va este modelo. Este modelo habla primero de varias cosas, ¿no? Primero habla de que hay diferentes tipos de emoción. Cuando pensamos cómo nos sentimos, pensamos habitualmente en esas emociones más primarias, ¿no? Esas emociones más básicas, que en este caso, pues, las puede resumir en este círculo interior de miedo, ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa. Perdonar que esté en inglés en este otro sitio, pero quería ser fiel
al modelo original que propuso Plutchik. Y, y en este modelo, esta estructura básica se siente más intenso en el modelo de flor, mientras más hacia adentro de la flor está, y menos intenso según vamos ascendiendo por cada uno de sus pétalos, ¿no? Siendo quizás el pétalo central esa, digamos, emoción que se describe como primaria. A partir de allí, si os fijáis, en estos modelos nos hablan de otras cosas bien interesantes, que muchas veces las emociones funcionan como opuestos. Es decir, aquí donde dice felicidad o alegría, en el otro lado nos hablan de tristeza, ¿no? O aquí donde nos indican la ira, en el otro pétalo nos hablan de miedo. Y donde nos hablan de confianza, nos hablan de disgusto. Entonces, fijaros cómo ya tenemos una segunda pista cuando queremos empezar a tratar de comprendernos un poco mejor, a ahondar en estas sensaciones, ¿no? De hecho, muchas veces habéis escuchado frases como del amor al odio hay un paso. Claro, porque fijaros que muchas veces al ser opuestos, por problemas, por modelos adaptativos, por situaciones que nos empujan a adaptarnos, bien sea eh, para evitar ciertas situaciones o ciertos peligros, pues podemos pasar en un momento determinado a la emoción opuesta. Ahora lo veremos un poco más a detalle y entenderemos y desarrollaré un poco más esta idea. Más cosas del modelo antes de seguir entrando en las emociones que no son básicas, que están un poco, que llaman secundarias o terciarias. Otra cosa del modelo interesante es la intensidad, a lo que ya fuimos. Y este, fijaros como entre los pétalos también encontráis algunas otras emociones, ¿no? Como el amor, como la sumisión, como el optimismo, como la agresividad. Fijaros qué interesante que en este modelo se nos habla de que lo que sentimos muchas veces es una combinación de otras cosas que también sentimos y se va complejizando, simplemente. Entonces, fijaros cómo nos indican que de la alegría y de la confianza surge el amor, así como de la ira, del enfado y la anticipación, esta vigilancia, surge la agresividad. Sin embargo, si esta anticipación o esta vigilancia se combina con alegría, lo que aflora es el optimismo. Entonces, fijaros como si somos capaces de explorarnos, entonces cuando nos sentimos mal o nos sentimos bien, seremos capaces de comprender esos matices y esos matices son realmente la clave para poder saber disfrutarlo, quizás más plenamente, si lo que estoy sintiendo lo quiero disfrutar, o si quiero modificar y salir de ese estado emocional, de esa sensación, poder salir de ella, comprendiendo qué lo compone, ¿no? Si quiero salir de la agresividad, quizás puedo saber que debería trabajar mi ira, o simplemente ese sentido de hipervigilancia, de tener la sensación de que todo en la vida es un peligro y por eso hay que estar muy alerta, ¿no? Quizás el conocer cómo se desglosan en estos modelos puede ser algo bastante útil para aplicación práctica en nuestro día a día. ¿Qué más nos puede dar comprender este tipo de modelos? Puede ayudarnos a tener vocabulario. Fijaros en la rueda, muchas veces simplemente decimos estoy enfadado y se acabó, o en las palabras que queramos hacerlo. Sin embargo, a veces se nos olvida que quizás el celo, estar celoso, como lo muestra una de las ruedas aquí que se deriva de la ira, es una forma de enfado y que va simplemente progresando, se va mitigando quizás ese impulso muy fuerte, pero que no deja de ser una forma de expresar ira. Entonces, en ese momento, imaginaros que tuviésemos problemas, no sé, de celos o que no nos gustaría sentir celos y lo sentimos, además de aceptarlo, porque entonces esto también es importante porque lo identificamos y entendemos que es parte de nuestra condición humana, pues y saber que la raíz puede ser la ira, entonces podemos explorarlo y podemos poner medios para ir poco a poco cambiando esa sensación y esa sensación va cambiando esa conducta, ¿no? ¿Para qué más puede servir conocer todos estos modelos? Puede servir también para evitar un par de errores comunes, ¿no? Que es actuar sin reflexionar. Muchas veces simplemente somos reactivos ante las cosas, ¿no? Conferencias atrás, a los que compartimos en la orden, hablábamos
de la reactividad, ¿no? Hablábamos eh, de la importancia de detenernos a pensar antes de responder frente a un hecho, ¿no? Entonces quizás el entender toda esta riqueza de matices nos puede ayudar a actuar eh, reflexionando previamente acerca de lo que vamos a hacer o decir o la decisión que vamos a compartir con otros, ¿no? Y que otra cosa que puede ayudarnos también, conociendo toda esta gran variedad, es simplemente am, ayudarnos a no suprimir esa emoción, a no invalidarla. Recordar que una de las cosas muy importantes en este proceso de sentir es aceptar esta emoción, aceptar que somos humanos, que seguramente lo que estoy sintiendo yo lo sienten o lo han sentido millones de personas en el planeta actualmente y lo han sentido también millones de antepasados a lo largo de la historia, ¿no? Con lo cual no hay que, digamos, no hay que alarmarse, ¿no? De alguna manera, aunque muchas veces nos alarmemos porque no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Muy bien. Am, Vamos a ver otros modelos, ¿no? El segundo modelo que elegí fue el de Paul Ekman. Paul Ekman es una persona otro psicólogo especializado, es muy conocido por los estudios en microexpresiones y también esas microexpresiones que fueron los estudios previos para tratar de demostrar que las emociones son universales, que no son propios de una región o de un país o de una etnia. em, en esas microexpresiones fue detectando primero eran seis, definió seis emociones y luego sumó la emoción de desprecio como una más a su catálogo, en ese intento de tratar y de inventariar básicamente cuáles son las emociones humanas, ¿no? Como vemos aquí, también tiene matices, ¿no? Entonces, él, que por cierto tiene una página web donde hay un atlas de emociones, Paul Ekman, el que yo invito realmente a revisar e investigar más, ¿no? Porque me parece que está muy, muy bien hecho, incluso hay algunas técnicas que propone para poder cambiar determinadas emociones o al menos poder gestionarlas de manera sana, ¿no? Fijaros que aquí cogí, por ejemplo, de esa página de Paul Ekman, algunos matices de los que habla respecto a la tristeza como emoción. Y también dentro de estos matices, también habla acerca de cosas que sentimos, porque muchas veces vemos los matices de cada emoción, pero no sabemos lo que estamos sintiendo. Que esta es otra cosa que a veces no pensamos, ¿no? Parece que como nacemos, estamos vivos, tenemos cuerpo y mente, pues parece que deberíamos saber, y somos además adultos responsables, o se nos presupone al menos, deberíamos tener muy claro qué sentimos en todo momento. Fijaros que para los que tenéis hijos, seguro podéis empatizar alguno con ello, ¿no? Tengo un hijo de 11 años y cada día me enseña una cantidad de cosas. Y muchas veces en estas noches tenía una conversación y me decía, papá, pero es que no sé qué siento. Sé que no me siento bien, pero no sé qué siento. Entonces, fijaros cómo son más humildes y más honestos que muchas veces nosotros los adultos, que simplemente ponemos un adjetivo muy grande de ese círculo interior de la rueda y nos quedamos tan anchos, ¿no? Cuando realmente estamos tranquilos en la cama, a punto de acostarnos a dormir y empezamos a recapitular el día o en la mañana o cuando tenemos un momento de paz y simplemente es que ni siquiera sabemos exactamente lo que sentimos. Sabemos más o menos por dónde va, pero no tenemos muchas veces ese hilo fino de lo que sentimos, ¿no? Entonces, fijaros que aquí la propuesta es algunas conductas que pueden ser indicadores, ¿no? Como si estoy triste, pues quizás si estoy buscando consuelo, o me estoy lamentando, o estoy protestando, o estoy rumiando una idea, quizás lo que estoy es triste, ¿no? Finalmente. Entonces, me parece bien interesante. Insisto, esta conferencia es más para inspirar y dar un bosquejo general, no pretende en ningún momento que entremos en detalle profundo de todo esto, sino más bien daros unas pinceladas y un hilo del que tirar para que al que crea que puede ser útil siga explorando en estas líneas, ¿no? Muy bien, esto es con respecto a lo que sentimos. Ahora vamos a ver lo que mostramos, ¿no? Esa otra orilla del puente, a ver qué nos depara. Muy bien, la primera pregunta y la primera reflexión es, ¿lo que mostramos siempre lo mostramos?
Y una vez, y hemos empezado por esta idea al principio, ¿no? Con con digamos, esta reflexión oriental nos invitaba a esa división de los tres mundos. Entonces, desde luego, no, siempre no lo mostramos. De hecho, tenemos esas caretas. Y esas caretas, realmente, bueno, al mundo, a los amigos, a los familiares y muchas veces a nadie mostramos. Vamos a explorar un poco más esta idea, vamos a entrar a ver por qué. Al mundo, ¿por qué no mostramos al mundo? Algunas de las razones que yo encontré cuando reflexionaba para hacer esta presentación fueron las que muestro en pantalla, ¿no? Por un lado, el miedo al rechazo, ¿no? Imaginaros, ¿cómo le explico a la gente que me gusta la filosofía, por ejemplo? O sea, fijaros, voy a hacerlo, si me permitís, y perdonad que me ponga como protagonista, pero sí, en vez de hablar de otro, os comparto, ¿no? ¿Por qué no muestro todo lo que hago, ¿no? Yo hago muchas cosas en mi vida y quizás se me conocen por algunas facetas sociales que tienen más relevancias. Pero quizás esta faceta, precisamente, que estamos compartiendo en este momento, de que pertenezco a una asociación sin fines de lucro que busca eh, transmitir y compartir el conocimiento que hemos heredado de sabidurías antiguas y además con el único objetivo de hacer un mundo mejor y tratar de a través de esto ayudar a ser más felices nosotros y ayudar a ser más felices digamos, a todos los seres sintientes, ¿no? De alguna manera, por resumirlo mucho. Entonces, por qué no si correspondiesen todos estos miedos con miedos míos, que realmente no, algunos sí, otros no, ¿cómo sería la proyección? Entonces, fijaros, ¿por qué no muestro esta inquietud por la filosofía y por la filosofía de Rosacruz en específico? Quizás, quizás miedo al rechazo. Quizás podría pensar, Dios mío, me muevo en un mundo donde son tecnólogos, donde la mitad de mi mundo son de tecnólogos y la otra mitad de psicólogos y médicos, con lo cual os podéis imaginar gente muy apegada a la ciencia, pero además a la ciencia no desde el punto de vista profundo de la ciencia, que se cuestiona cosas, que no da por supuesto, que busca la evidencia, sino de esa ciencia quizás un poco más rápida, un poco más operativa, donde si no está en un libro que me muestran en una universidad simplemente no existe y es mentira, ¿no? Entonces, este miedo al rechazo puede ser una de las cosas que nos separan de mostrarnos al mundo como somos, ¿no? Quizás puede ser también miedo a que no nos entiendan. Esto también puede ser, y al no entendernos, en vez de tratar de gastar el tiempo y la energía para poder comprender lo que estamos expresando, simplemente nos bloquean de alguna manera o nos rechazan en los entornos y ya está. Entonces, con ese miedo no nos mostramos al mundo. Otro miedo, la necesidad de pertenencia. Fijaros que vivimos en un mundo polarizado totalmente. Y eso es algo que más adelante entraré un poco más en profundidad. Es una necesidad humana pertenecer a círculos, ¿no? Por eso tenemos los que hacen ciclismo, las peñas ciclísticas, pertenecemos a asociaciones, pertenecemos a grupos, nuestra familia es un círculo de pertenencia, tenemos un grupo de amigos que habitualmente son similares a nosotros en algún punto eh, y necesitamos pertenecer. ¿Por qué no nos mostramos al mundo muchas veces? Por el miedo a no ser identificados. Pensar en el fútbol, por ejemplo, que es el típico ejemplo que me parece muy ilustrativo. Puede ser que yo sea del Madrid o del Barça, por nombrar simplemente dos equipos líderes, pero imaginaos que soy del Madrid y del Barça me gustan cómo juegan unos determinados jugadores. Entonces, si yo públicamente muestro que admiro la técnica de juego de algunos jugadores del equipo contrario al que digo que apoyo, em, quizás me excluyen de esos círculos, ¿no? Un poco más cerrados, ¿no? ¿Cómo puede ser que digas que te gustan ambos equipos, o eres de uno o eres de otro, si no, no perteneces, ¿no? Quizás esa es la posición social la que se nos lleva muchas veces. También otras razones por las que no nos mostramos es por la evasión de conflictos. Muchas veces no hablamos porque decimos, en vez de yo hablar y decir lo que pienso exactamente, simplemente doy una respuesta políticamente correcta, que todo el mundo acepta, aunque la mitad sabe que lo que estoy diciendo es vacío o simplemente es una forma elegante de no posicionarme, y así evitamos todos.
conflictos, ¿no? Conversaciones incómodas o quizás tener que refutar contra alguien que piense diferente a nosotros, ¿no? Esta es otra de las razones. Por supuesto, después tenemos cosas como la protección de nuestra intimidad, que esa protección de nuestra intimidad pueden ser por creencias, por seguridad, por, por diferentes razones, ¿no? Por una imagen pública que creemos que puede desaventajarnos si comunicamos al mundo lo que pensamos y sentimos exactamente. También puede ser que creemos que perdemos valor, efectivamente, en la misma línea, o simplemente por vergüenza. Y entonces la vergüenza la podemos encontrar también en ese círculo y explorar un poco más a detalle, ¿no? Muy bien, estas son algunas de las razones por las cuales, no, según lo que he ido reflexionando, puede explicar por qué no nos mostramos al mundo. Seguro hay muchísimos más y se os ocurren muchísimo más. Insisto, es solo una invitación a la reflexión. Después vamos a ver a los amigos y familiares. A estos amigos y familiares, a este círculo cercano, a estos conocidos, mostramos un poco más de nosotros, ¿no? Y aún así también tenemos algunas limitaciones y dejamos de mostrar otra parte que también somos nosotros. ¿Y por qué ocurre muchas veces? Ocurre por el miedo a decepcionar muchas veces. Imaginaros, si yo, imaginar el típico ejemplo de el padre de familia en una familia donde es la persona resolutiva, o la madre que parece que jamás pudiese tener permiso para estar cansada, jamás pudiese estar triste, siempre saca a la familia adelante, motiva y cuida. Muchas veces, aunque no nos sintamos así, quizás por no decepcionar, por no perder ese rol, y no hacer sentir mal a los demás o no hacerles sentir vulnerables, eh, nos callamos, ¿no? Y no mostramos. O quizás ese marido o esa mujer que se muestra siempre conciliador, se muestra, o quizás le da miedo muchas veces decir, oye, no, esto no lo comparto, esto me gustaría entender un poco más esta posición o que la discutiésemos, entendiendo por discutir una conversación productiva y sana, ¿no? Para tratar de reflexionar y ahondar, ¿no? Muchas veces este tipo de cosas son las que nos limitan a la hora de mostrarnos amigos y familia, ¿no? Más allá, y por supuesto, todo lo visto anteriormente. Yo creo que esto se va sumando. Después, otra de las razones puede ser por protección, que ya lo hemos esbozado, y por creerlo peligroso o inútil. Tomar en cuenta, si pensamos cuando somos pequeños, eh, nuestra familia nuclear es nuestro primer laboratorio emocional, ¿no? Entonces, si como niños intentamos expresar las cosas que sentimos y estamos en un entorno donde nos indican constantemente, no llores por eso, no seas exagerado, o lo que piensas es una tontería, nuestro cerebro se va acostumbrando a que mostrar las sensaciones quizás no siempre es bueno. A veces puede ser simplemente inútil y a veces se puede asumir como algo hasta peligroso. Entonces, fijaros cómo a esta razón muchas veces cuando no compartimos, y lo tenemos tan interiorizado además cada uno de nosotros, que simplemente lo hacemos por defecto, lo hacemos como parte de nuestra conducta y ni siquiera nos los preguntamos, simplemente ocurre y ya está. Entonces, ponerlo aquí en un slide, compartirlo con vosotros también es con la intención de que cada uno tenga hilos de los que tirar, ¿no? Muchas veces para poder explorar, a ver si algo de esto os resuena, ¿no? Porque ese siempre es el primer paso para poder ir mejorando cosas. En esto entraremos más adelante. Y por supuesto la evasión de conflictos permanentes. Si en la sociedad, ante el mundo, no nos mostrábamos una parte porque podíamos tener algún tipo de conflicto, imaginaros en el trabajo una discusión puntual, imaginaros discutir con alguien que tenéis que ver con frecuencia. Las típicas cenas familiares, ¿no? Donde uno con sus padres o con su pareja o con sus cuñados o con la suegra o con la propia, no sé, con los hermanos, muchas veces hay temas que evadimos, ¿no? O simplemente cosas que no mostramos o no compartimos por esta misma evasión. Y por último, exploremos un poco esa careta que tenemos, que no le mostramos a nadie, ¿no? Esa máscara. Esta máscara me parece especialmente interesante, porque esta máscara quizás es la última fila, es lo que no mostramos muchas veces porque simplemente no sabemos cómo hacerlo. ¿Os recordáis que hablábamos de las emociones? En principio, muchas veces es que ni siquiera sabemos
lo que estamos sintiendo. Con lo cual, si no sabemos lo que estamos sintiendo, muchas veces tampoco sabemos cómo mostrarlo, ni siquiera a nosotros mismos a la hora de reflexionar. ¿Cuántas veces nos encontramos diciéndonos cosas feas a nosotros mismos, ¿no? De no seas tonto, deja de pensar en esto y tira para adelante. Cuando quizás lo que el cuerpo, lo que la mente, lo que nos está pidiendo, eh, nuestro ser nos está pidiendo esa reflexión profunda para solucionar algo que subyace. Y entonces lo primero quizás es identificar esa variedad de sensaciones, entender que tenemos matices y a partir de ahí tratar de buscar las formas de cómo expresarlo, ¿no? Otras razones por las que no lo mostramos a nadie, las cosas que sentimos, muchas veces es por no tener dónde. Simplemente no tenemos un sitio. Quizás pensar en en típicos entornos donde todo el mundo piensa de una manera y simplemente yo tengo alguna otra inquietud. No sé, imaginaros que me gusta no sé, la misma filosofía o el baile o me gustan las manualidades. Imaginaros que me gusta hacer vasijas de arcilla, me gusta la orfebrería y estoy en un mundo donde todo el mundo nos une en otras cosas, ¿no? Imaginaros, estoy en una familia de tecnólogos, ¿no? De informáticos y gente muy pensada, muy con mente de ingeniero, solamente esa mente de ingeniero y entonces cuando yo les hablo de hacer arcilla, vasijas, etcétera, pues quizás es algo que creo que no lo comparten. O sea, lo pueden respetar, incluso me pueden apreciar, pueden entender que eso es valioso, pero no tengo dónde compartirlo. Entonces muchas veces puedo llegar a la conclusión de que simplemente es inútil y no lo comparto. Y así se van creando esa máscara, se va fortaleciendo, donde nadie sabe esta parte que también soy yo, ¿no? Después, la falta de autoconocimiento. Yo creo que si tuviese que mencionar un punto como centro, como pivot, para poder explorar todo lo demás o explicar todo lo demás, sería la falta de autoconocimiento, lo que señalaría, ¿no? Muchas veces no gastamos tiempo en explorarnos, en conocernos, en estudiarnos, en escucharnos. Fijaron que en esto, aprovechando que la metáfora es acerca de unas máscaras dentro de una tradición oriental, fijaros, con muchas veces esto lo veo, yo que estoy un poco más cercano al mundo de la medicina, vemos como en Occidente simplemente es, toma, te duele algo, tómate una pastilla y ya está, y no molestes, y si ya va a más, ya me llamas o más adelante lo vemos. En cambio, en el mundo de oriental, empieza una búsqueda, ¿no? Empieza una búsqueda y por qué ocurrirá y qué es lo que sientes y qué es lo que más. Y vemos como terapias de la medicina tradicional oriental en general eh, trata con una perspectiva más amplia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está originándolo? Y lo trato desde su conjunto. ¿Dónde quizás está el punto interesante de todo esto? Entender si nos autoconocemos, podemos sumar en vez de dividirnos. Y hablaremos más adelante en esta presentación de las divisiones, ¿no? Podemos sumar porque ambos enfoques pueden ser muy buenos. El asunto es cómo los integramos y cuándo utilizamos cada uno de los enfoques, ¿no? Entonces, y esto lleva a un alto autoconocimiento para poder luego mostrarnos a los demás, ¿no? Empezando por mostrarnos a nosotros mismos. Después, por supuesto, todo esto tiene unos retos, que son la confrontación de la propia identidad. Soy del Barça, soy del Madrid, mejor no digo nada, mejor no me gusta el fútbol, ¿no? Es una simplificación quizás muy, muy banal, pero refiero, por no tocar ningún tema más sensible, pero incluso soy informático o soy coach o qué soy, ¿no? Cuando esto genera un problema, cuando la ruptura del puente es grande, esto que ahora mismo yo puedo plantear de una forma un poco más relajada, llega a ser un problema grave y real para muchas personas, ¿no? O incluso en nosotros mismos, depende de qué tema estemos hablando, ¿no? Esto confronta también las creencias y por supuesto confronta los valores. Entonces, si creo en esto y pienso en esto, entonces, bueno, tengo que ir viendo si se corresponde a como yo creía que era, que también es importante. Muy bien, pues ya que hemos visto lo que un poco por encima, todo lo que sentimos, la riqueza que tiene y la variedad, y ahora hemos visto todo lo que no mostramos al mundo en general,
la invitación es a reflexionar por qué no lo mostramos, ¿no? Entonces, el listado general es este, ¿no? Y una vez de que ya tenemos el listado general, porque esto es simplemente la sumatoria de todo lo que hemos hablado anteriormente, lo siguiente sería qué podemos hacer, ¿no? Esta sería la pregunta. Entonces aquí es donde yo os puedo compartir con mucha, bueno, con mucha ilusión, con mucho orgullo, que a mí siempre me ha servido como brújula pertenecer a la organización Rosa Cruz, porque la organización Rosa Cruz, bueno, siempre, como es la exploración, lo que se busca es entender todo ese conocimiento heredado de la sabiduría antigua y por supuesto una sabiduría que no es muerta, una sabiduría que tiene aplicación práctica, entonces lo he utilizado siempre como brújula, ¿no? Y cuando empiezo a consultar acerca de este tema en los estudios Rosacruces, resulta que me encuentro con esta frase, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, que está en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, ¿no? Famoso porque suele ser una frase cliché típica que en todos lados se utiliza, ¿no? Pero si profundizamos un poco en ella, de lo que nos habla es de autoconocimiento, ¿no? Y habla de autoconocimiento y además le da otra dimensión, no solo el conocerse a sí mismo, el auto, lo que está de mi piel hacia adentro, digamos, ¿no? Sino que nos sugiere que si somos capaces de conocernos bien a nosotros, también podemos conocer el universo, ¿no? Entendiendo por universo, por simplificarlo mucho, todo lo que está de mi piel hacia afuera, ¿no? Entonces esto de alguna manera nos invita a pensar, caramba, quizás en la medida de que me conozca más, soy capaz de empatizar y conocer mejor a los demás también. Y entonces antes de molestarme por algo que me ha hecho otro, o simplemente invalidar una emoción que otro me ha expresado, o simplemente bloquear y quitarme el contacto de alguien que me ha dicho algo que me ha parecido simplemente raro, porque no empatizo con ello o porque no comprendo, eh, quizás conociéndome a mí mismo puedo entender un poco mejor cómo otras personas viven, ¿no? Y por último, dice, y conocerás a los dioses también, ¿no? Esto es una frase que quizás nos llevaría bastante más tiempo el poder desgranarla, no es objeto de esta conferencia, ¿no? Pero muy bien, desde luego nos da la pista, nos pone en la ruta de qué podemos hacer para unir ese puente. Para los que ya están, son parte de la organización, os invitaría a revisar, ¿no? Este vitriol. Y no solo el vitriol como la frase que nos invita a explorar nosotros mismos internamente, sino además dentro de la simbología que utilizamos, recordar un poco, para los que no tengáis sumamente fresco, todo lo que simbolizan, eh, digamos, este emblema, llamemos, que se resume en el acrónimo vitriol. Y para los que estáis de invitados, y esto os puede parecer desconocido, simplemente os adelanto que dentro de la tradición Rosacruz se utiliza muchísima simbología para explicar procesos complejos. Así como los científicos suelen utilizar eminentemente modelos para poder explicar realidades complejas, simplificándolas para dar alguna idea, estos no dejan de ser modelos que se van heredando del pasado y que tienen altísima, digamos, altísima sabiduría dentro y que, bueno, interpretándonos, sabiendo cómo interpretarlos, podemos aportar mucho a nuestro mundo actual, a nuestra vida y a nuestro entorno, ¿no? Bien, ¿cómo podemos autoconocernos? Yo creo que aquí está la clave de todo esto, ¿no? Pues muy bien, Luis, ya sabemos que tenemos que sentir, que hay una variedad, que tenemos que explorarnos, y eso lo ideal es que lo mostremos en la medida de que sea bueno, seguro para nosotros. ¿Y por dónde empezamos? Pues yo diría, vamos a empezar a observar las cosas que nos gustan. Es una propuesta que os traigo, ¿no? Pues me gusta el chocolate, la playa, yo puse aquí el ajedrez, el fútbol, y observarnos, ¿no? Primero, identificar. Por si os sirve, yo en una época de vida lo que hacía era que tenía una carpeta y lo hice de forma absolutamente intuitiva, lo hice leyendo en un lado, estudiando por otro lado. La intuición me llevó a hacer una carpeta con imágenes de cosas que me agradaban. Entonces hubo una época, digamos, un poco más dura de mi vida, en la juventud temprana, llamemos, y cada vez que yo estaba triste o estaba un poco enfadado o un poco desilusionado, lo que hacía era que tiraba de esa carpeta y veía esas fotos que había elegido, ¿no? 10, 15 fotos de cosas
que con el tiempo y una vez visto con mucha perspectiva, después de muchísimos años, me doy cuenta que lo que hacían era recordarme eh, quién era, recordarme los valores que tenía y recordarme un poco el sentido de mi vida, ¿no? El por qué creo que la vida es bonita, tiene sentido y hacia dónde voy construyendo mi identidad, ¿no? Tomar en cuenta que esto me pasó más cercano a los 20, pues en esa etapa esa configuración de la identidad es sumamente importante y muchas veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, en todas las edades, una de las cosas que podemos hacer, por lo menos esto es la propuesta que os traigo para que reflexionemos, es observar las cosas que nos gustan. ¿Por qué? Porque cuando observamos las cosas que nos gustan, la siguiente reflexión es saber por qué nos gustan esas cosas y no otras. Estas cosas son las que nos generan paz. Entonces, quizás a algunas personas les genera paz la playa, a otros la montaña, a otros simplemente estar solos en el sofá de su casa nos calman, nos producen alegría, incluso fijaros cosas como me permite gritar siendo socialmente aceptado. Yo cuando reflexionaba decía, ¿por qué me gusta el fútbol? Quizás, porque quizás me permite gritarle cuatro cosas a alguien en la mitad de un campo y que nadie me vea como raro. En cambio, si esto lo hago en la mitad de una avenida, pues llega la policía y me meterá preso por desorden público, ¿no? Y si lo hago en la mitad de un hospital, pues me cogen y me mandan a psiquiatría directamente. En cambio, si me gusta el fútbol y lo hago en el fútbol y me apasiono y grito, pues socialmente está siendo aceptado y yo tengo algún mecanismo de liberación, ¿no? Quizás puede ser porque me reta, me hace sentir más inteligente o simplemente me fuerza el límite, me hace sentir más tonto y entonces eso me motiva a estudiar más o a poner más atención o quizás me ejercita, quizás ese me hace el ejercicio mental de poder enfocarme o me enseña cosas o me hace sentir importante. Cuando cada uno, cuando nos exploramos y observamos las cosas, nos autoconocemos y cuando después de saber lo que nos gusta, reflexionamos por qué nos gusta eso y por qué no nos gusta otra cosa, quizás empezamos a descubrir mucha materia prima en ese autoconocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? También podemos encontrar entornos seguros para expresarnos, ¿no? Muchas veces lo que nos falta es un dónde mostrarnos, ¿no? Entonces, para autoconocernos, muchas veces simplemente necesitamos poder hablar de temas específicos. En este caso, que es filosofía Rosacruz, eh, esta es la imagen de un templo que a mí me parece muy bonita y muy inspiradora. Habrá quien no le guste nada y es sumamente respetable, y habrá quien lo encuentre como un sitio de paz y otro lo interpretará como alegría. Sea como sea, encontrar un entorno donde cuando nos juntamos en los templos hablamos de este tipo de cosas, exactamente como las que estamos hablando en esta charla online, lo que propicia es un entorno y un grupo de gente con la cual podemos compartir intereses comunes. Muchas veces no le damos importancia suficiente en el proceso de autoconocernos, am, en la búsqueda de entornos para poder explorarnos, ¿no? Sí, y bueno, y hablar de nuestras inquietudes, incluso compartirlo para nutrirnos de las experiencias de otros. Muy bien. También podemos, para autoconocernos, buscar entornos ya no solo que nos permitan eh, digamos, compartir lo que hacemos, ¿no? Sino que además nos inspiren. Muchas veces necesitamos sitios, hay quien prefiere la paz, hay quien prefiere el sonido de un río en la naturaleza o un parque, estar en un banquito viendo cómo la gente pasa y va descubriendo cómo, y va a través de esa observación va viendo cómo se mueve a veces las hojas, los animalitos del parque, a veces el río, o a veces simplemente en una calle muy bulliciosa con muchísima gente hay a quien esto puede inspira muchas veces a explorar, ¿no? A explorar cómo se comportan otros, por eso explorar y explorarnos, ¿no? Explorar cómo se comportan otros, por aquello de que el autoconocimiento seguro nos permite conocer el universo, como hablábamos antes, ¿no? A otros, eh, pero también conocer a otros nos permite conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es un camino de doble vida, ¿no? De doble vía, de ida y vuelta. Entonces, buscar estos lugares que nos inspiren a explorar, cada uno sabrá cuál es el suyo, y si no lo sabe, es una bonita ocasión para también pensar en, oye, ¿y qué es lo que me inspira a mí? ¿Dónde me siento yo? ¿Dónde me pongo a pensar? ¿Dónde, cuando me siento, qué está ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces puede ser otra forma, otro ejercicio más o otra cosa más que podemos hacer para autoconocernos.
Otra cosa que podemos hacer para autoconocernos, estudiar lo que otros han sentido en el pasado y por supuesto entender qué han hecho para poder dar solución. Y de esto pues pongo algunos libros que simplemente son, bueno, ilustrativos para inspirar, ¿no? Pero dentro de estos libros tengo una anécdota y además esta es absolutamente también cierta, es mi experiencia personal. Hay un momento donde yo estaba enfadado porque decía, ¿cómo es posible que la política, que no sé qué, que los que nos gobiernan, que los que nos dirigen en los diferentes países y en las naciones y el mundo y cómo está, y mira qué mal, y nos matamos y nos robamos? Y cuando estaba en esa disertación, en un momento determinado, pensé, también esto gracias a estas reflexiones que quizás a través de los estudios Rosacruces uno va encontrando estas pistas, ¿no? Que te llevan después a tirar del hilo. Eh, en este momento dije, bueno, voy a ver qué han hecho otros, qué problemas se han encontrado otros y cómo creen cómo creen que es la solución, ¿no? Por supuesto, uno empieza por el capitalismo, el socialismo, el comunismo, el no sé qué, y empiezas a ver modelos de organización. Y de repente pensando decía, oye, pero esto, ¿desde cuándo son las primeras polis? Bueno, desde la antigua Grecia y mucho más allá. Y me encontré, cosa que yo no sabía, que la República de Platón simplemente habla perfectamente de los mismos problemas que tenemos a día de hoy y propone una solución, como la que proponen otros muchísimos autores, modernos, más antiguos y menos antiguos. Pero lo que quiero decir con esto es que una forma de autoconocernos quizás es también estudiar lo que otras personas han sentido. Y no necesariamente tiene que ser solo del pasado o no necesariamente tiene que ser solo del presente. De hecho, mientras más los que llamamos clásicos, los libros clásicos y los autores clásicos, suelen ser personas o autores que han escrito cosas que han sido de una reflexión tan profunda que perduran en el tiempo. Y muchísimas de las cosas de los pensadores modernos eh, son creadas a partir de reflexiones que ya habían hecho del pasado y simplemente lo van evolucionando, simplemente entre comillas, es una grandísima labor, evidentemente, van evolucionando y reflexionando sobre ese pensamiento y van proponiendo nuevas soluciones o variantes de soluciones antiguas, ¿no? Entonces, el encontrar también cómo otros han solucionado sus problemas en general de cualquier naturaleza, o sus miedos, o sus inquietudes, o lo que sea, sin lugar a duda es un camino que nos lleva a conocernos mejor a nosotros mismos, porque así vemos qué tan orientados estamos, ¿no? En nuestro pensamiento pasado y presente. Más cosas que podemos hacer es escuchar, por supuesto, el mundo exterior y el mundo interior. Em, Hablo del mundo exterior e interior y pongo toda la frase de verifiquemos que la información sea fiable y tengamos visión crítica. Y lo hago por la siguiente razón. Una vez escuché a unos filósofos decir que se diferencia la persona que sabe pensar de la que no sabe pensar, de la que no sabe pensar bien. Esto es como las emociones, que como estamos vivos asumimos y como sentimos, asumimos que todos sabemos lo que sentimos. Y igual que el pensamiento, ¿no? Como nos vienen ideas, asumimos que todos sabemos lo que pensamos. Y muchas veces no es así. Muchas veces viene una idea, y estos filósofos decían, el que no está acostumbrado a pensar, viene una idea a su cabeza y la da como cierta. En cambio, la persona que sí está acostumbrada a pensar o que ejercita, viene una idea a la cabeza y se pregunta, caramba, ¿por qué esta idea me vino? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será producto de un estado de ánimo circunstancial en el que estoy en este momento? ¿O de algo que me ha pasado justo ahora, pero realmente no es algo que que le tenga que dar validez? Entonces, el autoconocernos pasa por escucharnos, escuchar el mundo exterior, escuchar lo que otros nos expresan, ¿no? Nos dicen, escuchar las ideas que vienen y antes de rápidamente responder o creer que entendemos, ponernos quizás por un momento a reflexionar qué es lo que realmente estamos escuchando, ¿no? Escuchar con ese detalle, recordar como los sentimientos, recordáis, hay muchos matices. En los pensamientos a veces hay también muchos matices, ¿no? Y por eso recordar que también se une a esos miedos. No nos mostramos porque nos pueden rechazar porque muchas veces las personas no estamos dispuestas a hacer esa reflexión profunda y ese entendimiento profundo de lo que el otro nos dice, sino simplemente le tiramos una etiqueta en la frente esta le gusta la filosofía, es aburrido y además es inútil lo que está haciendo. Pa.
y uno no lo muestra y el otro no lo acepta. Entonces la invitación es eso, escuchémonos a nosotros mismos primero, verifiquemos que esa información es fiable y por supuesto tengamos visión crítica, pues que ahora ahondaremos un poco más sobre este tema. Muy bien, entonces, y sobre este tema precisamente de la visión crítica, la reflexión es estemos alerta. Estamos en un mundo donde constantemente sufrimos muchísimos impactos visuales, muchísimos estímulos. To- eh, están, las empresas están intentando vendernos constantemente. Digamos, las personas que se tienen imagen pública, hay gente que sabe muchísimo y es súper enriquecedor escucharles, pero hay muchas personas que no saben tanto, simplemente repiten cosas y si las cosas son válidas también pueden ser nutritivas, pero hay otro grupo de personas que simplemente, u organizaciones que repiten cosas y ni siquiera saben lo que están diciendo o incluso ni siquiera son ciertas y se crean bulos, se crean, digamos, bueno, se crean esas falsas creencias, permitidme la redundancia, y sobre falsas creencias se pueden cimentar vidas. Y la cimentación de vidas sobre falsas creencias habitualmente suele tener como consecuencia sufrimiento, suele tener malestar. Estemos muy atentos, porque cada vez estamos en un mundo donde somos más finos y más finos y más delicados y más complejos para poder detectar qué es verdad, qué no es verdad o qué nos está intentando em, transmitir una información con un fin diferente a nutrirnos, ¿no? Eh, o yo os invitaría a leer acerca de estrategias de marketing, de neuromarketing, estrategias de control social y de control económico. No porque aquí vamos ahora digamos, a crear una revolución en contra de esto, ¿no? Pero entender que hay gente que dedica su vida a estudiar cómo controlar sociedades, cómo vender productos de forma cada vez más eficiente sin que la otra persona se entere a través de la persuasión o entender cómo funciona el control económico, que además tiene una repercusión social, lo que nos ayuda es a no caer en mensajes de forma inconsciente, en mensajes que no sean nutritivos para nosotros, ¿no? Entonces, esto es una invitación que definitivamente os hago, ¿no? Algunas estrategias se utilizan diariamente, además, son estrategias que se llevan estudiando muchísimos años y se han aplicado algunas hasta desde la antigüedad, es enfatizar las diferencias. Muchas veces fijaros que estamos en un mundo polarizado, ¿no? O eres del Madrid o eres del Barça, o estás a favor de un político o estás en contra de ese político, o parece que hubiese un problema en coger las mejores ideas de esto con las mejores ideas del otro y que eso alineado diese el mejor resultado. Digamos, socialmente se nos invita a polarizarnos, ¿no? Y esa polarización lo que hace es que nos quita esos matices y esos matices y esos detalles, si no los tenemos, nos quita la capacidad crítica, esa capacidad de análisis, porque analizar no es más que desglosar el problema en muchos trocitos para entender cada uno de los trocitos y cómo se relaciona entre sí. Si lo que nos dicen es, no, no, tú no tienes que estar viendo los detalles, tú o eres blanco o eres negro, y si no estás mal, pues fijaros que estas diferencias reales o percibidas, como os señalo aquí, es una de las estrategias mediante las cuales bueno, nos controlan, ¿no? Y a veces es con intención y a veces simplemente es de forma inintencionada, simplemente es inercia de cómo nos hemos ido organizando socialmente, los humanos, y ya está. Muchas veces nosotros mismos como personas nos vemos polarizando a otros. Oye, pero cuéntame, porque a mí no me sirve. ¿A ti te gusta el baloncesto o te gusta el fútbol? A mí no me marees, ¿no? Este tipo de cosas muchas veces es simplemente inercia social. Si las detectamos, nos autoconocemos, si nos autoconocemos, nos da menos miedo quizás mostrarnos a los demás y además nos permite conocer a otros de una forma mucho más profunda y como consecuencia tejer estos lazos más cercanos y más auténticos, ¿no? Respetando las diferencias. Otras estrategias, no voy a entrar en cada una de estas en detalle, porque además acabo de ver que me he pasado de hora y perdonar por ello, eh, nos inundan de información. Fijaros como a veces en los noticieros pasa algo muy importante
Y, o sea, en la vida social pasa algo muy importante. Perdonar que ponga el ejemplo, pero me parece especialmente gráfico y que ilustra muy bien esta realidad. Hace unos días hubo un accidente de tren bastante grave y bastante triste aquí en España, para los que no son de aquí. Em, y esto hace un par de días, ayer era noticia, o antes de ayer era noticia en todos los medios de comunicación, y de repente empezó a nevar y todos los televisoras se pusieron a inundarnos de información de cómo nevaba y mira cómo nieva y mira qué desastre y mira las carreteras y mira, más allá de informarnos, está nevando, imaginaros que simplemente es un fenómeno natural, absolutamente, pues eso, natural, nos inundan, ¿no? Con los detalles de información que quizás es más banal y de esa manera, bueno, quizás nos distraen, ¿no? De cosas que son más importantes. Simplemente como un ejemplo. No, evidentemente no sé si era la intención o no, pero por supuesto, de seguro el efecto lo han logrado, ¿no? Al menos en ese día. También vemos que nos lanzan muchos mensajes emocionales en lugar de mensajes racionales, en vez de mensajes muchas veces si veis las noticias, depende del medio que leáis, la entendéis de una manera o la entendéis de la otra, porque muchas veces no nos dan los datos para poder nosotros sacar nuestras propias conclusiones, sino que nos llevan a, a un estado emocional que nos lleva a sentirnos de determinada manera, ¿no? Esto también son estrategias que se utilizan para evitar ese autoconocimiento, precisamente, que es el que después nos da felicidad, bienestar y, por supuesto, libertad como parte de libertad interior, ¿no? Dentro de todo este proceso que estamos buscando. Por supuesto, tenemos problemas, nos invitan a reaccionar rápidamente y poner soluciones, y esto va muy unido a la falta de tiempo y la dependencia, ¿no? Dependemos de trabajar mucho, dependemos o creemos depender de trabajar mucho, dependemos de mucha gente, dependemos de muchas cosas materiales, dependemos de una cantidad de cosas que podemos cada uno listar en su propia vida, ¿no? Por tanto, nos falta tiempo, por tanto, no tenemos tiempo para pensar, ni estudiar, ni leer, ni escucharnos, ni sentirnos, ni irnos al parquecito en un banquito a observar, ¿no? Esto es al menos eh, lo que nos lleva, bien sea de forma intencionada o no intencionada, que, estas inercias, ¿no? Que quizás no nos alejan de este autoconocimiento. Muy bien. ¿Cómo luchamos contra ese autoconocimiento? Pues ya lo he ido diciendo. Primero, tomando conciencia, ¿no? Tomando conciencia de que esto está pasando o no. Esto es una propuesta reflexiva que yo hago. Cada uno tendrá su opinión absolutamente válida y respetable de lo que esté ocurriendo, evidentemente. Después, a través del autoconocimiento, por supuesto, y el autoconocimiento lo ayuda mucho el conocimiento, es decir, no solo conocer dentro, de mi piel para adentro, sino conocer de mi piel para afuera cómo funcionan las cosas, más allá del marketing, el control social, el control económico. En los estudios Rosacruces, por ejemplo, algo que me pareció muy bonito cuando empecé es que me empezaban a hablar de la célula y del sistema nervioso y del sistema respiratorio. Y decía, madre mía, pero si yo me he unido a una asociación filosófica, ¿qué hacen esta gente eh, explicándome sistema circulatorio, ¿no? Entonces, después cuando uno va profundizando en la lectura, te vas dando cuenta de muchísimas más cosas, ¿no? Pero sin lugar a duda, el conocimiento es base también para poder contrarrestar todas estas cosas que nos distraen. Y por supuesto la empatía. Esto a veces es una causa, a veces es una consecuencia, ¿no? Desde luego lo que es una habilidad que se puede desarrollar y se puede compartir. Y por supuesto también es una herramienta importantísima porque es lo que nos va a mantener abiertos a aquellas cosas que son extrañas a nuestro mundo pequeño, ¿no? Al mundo del día a día y a nuestros círculos de pertenencia. ¿Qué más podemos hacer? Alinearnos. Realmente ya sabemos que el ser humano tiene una parte consciente y una parte inconsciente, y la parte inconsciente es mayor. Aquí simplemente os esbozo, porque me he dilatado demasiado y perdonar por ello, em, hay un modelo también que le llaman los niveles neurológicos. Hay un autor llamado Robert Dilts de la programación neurolingüística que lo explica, y después hay otros muchos modelos de diferentes corrientes que vienen a decir más o menos lo mismo, que habla acerca de la importancia de alinear mi comportamiento y el entorno en el que me encuentro con mis capacidades, mis creencias y mis valores, y por supuesto alinearlo con quien creo que soy, con quien me identifico que soy
y con lo que creo a nivel trascendente, digamos, ¿no? Con esa transpersonalidad. Porque en la medida de que me comporte de una manera y crea otra contraria o crea unas cosas, pero después eso me haga no ser coherente con lo que siento que soy o debo hacer según mis creencias trascendentes, cualquier desalineación a cualquier nivel, esto trae desde luego infelicidad. Entonces explorar qué tan alineados o desalineados estamos eh, en cada momento, porque como os imagináis, esto es algo dinámico, los seres humanos somos dinámicos, ¿no? Pero mantener este conocimiento, mantener esta revisión y esta autoobservación, sin lugar a duda es el primer paso para también ir investigando las formas de irnos alineando y posteriormente ir realizando estas acciones y mantenernos el mayor tiempo posible, lo más alineados posible, ¿no? Un poco esta es otra de las cosas que podemos hacer en este viaje de autoconocimiento. Y por supuesto, otra cosa que podemos hacer es arriesgarnos un poco, ¿no? Mostrarnos más, ocultar menos. No digo que seamos unos sincericidas, que lo que digo es uno que hay cosas que sí podemos mostrar y simplemente no mostramos. Y a veces simplemente es por inercia. No tiene ninguna razón grave ni trascendente, es un miedo menor o simplemente nos acostumbramos a hacerlo así. Entonces os invito también a tratar de mostrarnos más y ocultarnos menos en aquellas zonas según vayamos creyendo que es seguro. No invito a nadie a que se lance a algo que no se sienta preparado y que no desee, sino ah, según el cuerpo, o digamos, o el autoconocimiento vaya permitiendo, las sensaciones vayan, digamos, surgiendo, no dejar de hacerlo, aprovechar esos impulsos, ¿no? Muy bien, entonces, con todo esto que hemos visto en la noche de hoy, pues vemos lo que sentimos y lo que mostramos. Si logramos unirlo, realmente estaremos cambiando bastante de estos sentimientos y muchos otros que no hemos enumerado y que seguro cada uno puede explorar y puede enumerar a sí mismo, podemos irlos cambiando, ¿no? Entonces, a través de la conciencia, a través de integrar, eh, digamos, y alinear todas estas creencias, y por supuesto, esto nos va a traer como consecuencia establecer conexiones más reales, hablar con el auténtico yo, ¿no? Quitar más máscaras, quitar más elementos, incluso a cada una de esas máscaras que tenemos para integrarnos socialmente. Y estas conexiones reales nos van a dar mucho más bienestar y desde luego nos van a enriquecer. ¿Cuántas veces no empieza una conversación con alguien que has trabajado 5 años y un día se te ocurre decirle que te gustan, no sé, los juegos de mesa y resulta que esta persona también pertenece a una asociación de juegos de mesa y se crea un vínculo y has tenido 5 años a esa persona a tu lado y no sabías que eso le gustaba? Estas conexiones reales, desde luego, me parece un punto bien importante y que nos lleva a esta construcción de este puente. Muy bien, y ya por último, quiero cerrar con esta reflexión, ¿no? Quizás es importante que dejemos de ser productos perfectos y de esperar que también lo sean los demás, porque esto es muy, muy importante, la autoobservación y la observación de otros, ¿no? Dejemos de ser productos perfectos y de esperar que los demás también lo sean y sigamos trabajando por ser humanos reales. Muy bien, y para los que ya sois parte de la orden, por supuesto, invitaros a que sigamos todos, ¿no? Estudiando, meditando, practicando, porque desde luego es el camino que nos lleva a cada vez conocernos mejor y, por supuesto, servir mejor a todo lo que nos rodea, ¿no? Y a los que no sois miembros y estáis invitados por el día de hoy, porque esta es la primera conferencia abierta que hacemos, pues si algo de esto os ha resonado, si os sentís identificado en algún momento, no dejéis de llamar o mandar un email o explorar más en la web de la organización, que con gusto estoy seguro que encontraréis respuestas y más información a esta exploración. Y muy bien, con esto dejo de compartir y os agradezco a todos muchísimo todo este tiempo, ¿no? Em, a partir de aquí, pues me pongo a disposición para cualquier pregunta que queráis hacer o cualquier comentario, más que bienvenido. Muy bien, tenéis el chat para hacerlo o el canal de preguntas y respuestas, como os sintáis más cómodos.
Si hay algo o si queréis comentar algo, muchas gracias. De verdad que la intención es que os llevéis algo de utilidad luego y que podáis, bueno, aplicarlo en el día a día, ¿no? Me indican que tengo, a ver, algo en preguntas y respuestas. Dejarme ver porque no soy capaz de encontrarlo. Si la pregunta que está en preguntas y respuestas me la podéis poner por favor en el chat, os lo agradecería muchísimo porque no logro ver el chat de preguntas y respuestas. Y perdonar. Ok, me hacen una pregunta que es explicar el concepto de cambios remediativos. No sé exactamente con cambios remediativos qué es lo que quiere, a qué se refiere la pregunta, la persona que hace la pregunta. Me imagino que tiene que ver con aquellos cambios que lo que buscan es adaptarse al entorno, ¿no? Esos cambios un poco más adaptativos, esos cambios que, como lo que comentaba al principio, ¿no? De muchas veces uno, cuando es pequeño, y va haciendo esas exploraciones y va tratando de expresarse, recibe de los adultos, que en teoría somos todos sanos, responsables y nos conocemos muy bien, recibe a veces unas reacciones que en vez de nutrirnos, muchas veces nos hacen daño, por simplificarlo, ¿no? Imaginaros el típico niño, que un niño lo, lo que, lo que expresa es energía, ¿no? Expresa curiosidad, expresa incluso desconocimiento de cómo controlar su propio cuerpo, su propia mente. Entonces son inquietos y al ser inquietos y muchas veces a los adultos que ya estamos en otra fase, que estamos en una fase más tranquila, donde preferimos menos ruido, necesitamos concentrarnos por el trabajo, etcétera, a esos niños, si perdemos esa autoconciencia, simplemente le decimos, sal de aquí, me molestas, ¿no? Es decir, por favor, em, eh, quédate tranquilo, no me incordies, ¿no? Entonces muchas veces esta respuesta, si la hacemos sistemática y la vamos repitiendo, ese niño, esa niña va aprendiendo que quizás expresarse es malo, es algo negativo, ¿no? Porque la persona, lo que llaman los cuidadores en psicología, ¿no? Esos que somos los cuidadores o los referentes o a los que nos imitan, simplemente estamos indicándole que es negativa esa conducta. Entonces, por ahí vamos haciendo esos cambios y esos cambios nos van llevando a enquilosarlos, ¿no? Van a llevarlo se consolidan y al final desaparecen, se forman, viene la típica frase de yo soy así de toda la vida, no pienso cambiar. Entonces, muchas veces se rigidizan, se cristalizan y ni siquiera los vemos, se vuelven hasta invisibles, ¿no? Para nosotros. Entonces, esto es algo que, que hay que vigilar, ¿no? Quizás es esto, no sé si con esto explico, respondo a la pregunta. Dejarme ver, la parte que menos expresamos o ocultamos es difícil de asumir. ¿Cómo asimilar eso? Em, la parte que menos expresamos es difícil de asumir y sin lugar a duda estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la forma de asimilarlo, creo que es lo que hemos hablado, el autoconocimiento, ¿no? Si nos vamos conociendo y en la medida de que nos vayamos conociendo cada vez más, entonces seremos capaces de encontrar esos caminos que nos lleven a asimilar esa diferencia, ¿no? Después, a ver, leo algunos comentarios. Sí, sin lugar a duda, algún compañero también en el chat nos recuerda eh, temas de máscaras y corazas y correlaciona con conceptos dentro de la medicina oriental, ¿no? Desde luego sí, fijaros que la sabiduría, cuando decía que en nuestra orden heredamos conocimiento antiguo,
no es solo conocimiento eh, oriental, ¿no? Este término de conocimiento oriental u occidental vuelve a ser otra polarización más de las que hablaba, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Que a la hora de describirlo está muy bien, porque describe una situación geográfica o un límite, pero sí es cierto que tenemos que entender que somos todos parte de la misma raza humana, somos todos lo mismo, ¿no? De alguna manera. Y por tanto ese conocimiento heredado lo podemos, en la antigüedad se ha ido expresando, incluso en la modernidad, de muchas formas diferentes, pero la base, la fuente, suele ser la misma, ¿no? Mm. Tengo una pregunta acerca del impacto del manejo de las emociones en la salud. Em, Realmente, definitivamente, tenemos que entender que nuestro ser no es solo un ser físico, tampoco es solo un ser mental, tenemos muchas dimensiones, ¿no? Y aquí también el autoconocimiento juega un papel muy importante. El que tengamos muchas dimensiones es lo que explica por qué un psicólogo o un coach puede ayudarnos cuando tenemos problemas en el día a día, unos sí son más patológicos, otros sí simplemente son retos del día a día que no sabemos asumir, pero también puede ayudarnos un acupuntor a través del manejo del conocimiento profundo, digamos, de los sistemas nerviosos, linfáticos, musculares, etcétera. Y también nos puede ayudar un médico, y también nos puede ayudar un médico, me refiero occidental, con conocimiento de cirugía, o también nos puede ayudar simplemente un buen amigo con mucha experiencia, o nuestros padres, o nuestros hijos, que también nos enseñan, ¿no? Entonces, desde luego, ¿y cómo todas esas emociones afectan la salud? Desde luego hay toda una correlación si hablamos en el ámbito solamente físico, porque esta pregunta da para una conferencia entera, podemos pensar que la emoción lo que hace es que estimula a nivel cerebral determinadas zonas que como consecuencia estimulan la secreción de determinadas hormonas y esto afecta directamente a la salud. Eh, Simplificando muchísimo la respuesta, tiene infinidad de correlaciones entre emoción y salud. De hecho, fijaros que es tanto así que hay estudios que lo que hacen es empiezan a correlacionar cerebro con órganos y entonces vemos cosas como el eje intestino-cerebro o el eje intestino-pulmón o cerebro-corazón. Y estas correlaciones de las que nos hablan es de la transmisión en dos vías entre diferentes sistemas del organismo, ¿no? Incluidos los microorganismos, que no son parte de nuestras células y en teoría son cosas diferentes a nosotros, pero que se encuentran en muchísima más cantidad que nosotros. Pero insisto, como bosquejo general, porque esto daría para otra conferencia. Hay alguien que me pregunta cómo puede ser parte de la logia. Entonces yo os invitaría a escribir, am, pues podéis entrar en la página web amor.es y allí encontraréis el teléfono y el correo electrónico para inscribiros. El correo, si queréis tomar nota, es info@amor.es y el teléfono es el 93 865 5522. Seguro que encontraréis bastantes respuestas por allí. Otra pregunta, ¿cómo hallar la seguridad en la expresión en entornos nuevos que admiramos y que son un nuevo lugar donde vivir, sostenible en el tiempo? Bien interesante esta pregunta, ¿cómo hallar la seguridad en la expresión en entornos nuevos que admiramos y que son nuevos? Yo creo que volvería al autoconocimiento y de aquí lo enfocaría recordad que está la parte del autoconocimiento y la parte del conocimiento también de la piel hacia afuera, ¿no? De la parte externa. Entonces, algo que a mí particularmente me ha servido mucho y que después voy contrarrestando, digamos, con mis estudios, tanto a nivel de filosofía de Rosa Cruz como de otros derivados que voy estudiando, es entender esos entornos nuevos que admiramos, cómo funcionan a nivel profundo. Es decir, imaginaros que estoy en un entorno nuevo y imaginaros de filósofos y en ese entorno de filósofos, del cual yo no soy filósofo, pero admiro y me acaban de aceptar en este entorno, em, quizás ir gradualmente mostrando y gradualmente conociendo, dedicarnos mucho primero a conocer qué se valora, por qué se valora, cómo se expresa, cuáles son los límites.
sobre todo también entender la otra cara de la moneda, ¿no? Qué cosas ofenden, qué cosas en este entorno se consideran quizás tabú, porque tomar en cuenta que ahora antes hablaba de un término que menciona que, se llama, que es el sincericidio, ¿no? Entendiendo por sincericidio esa actitud de muchas veces decimos, bueno, pero si es verdad, ¿por qué no puedo decirlo, ¿no? O yo es que soy muy claro. Ya, pero ser muy claro y ser sincero no implica necesariamente que te exente de hacer daño a los demás. Muchas veces una verdad, porque sea verdad, no significa que el que la escucha o el que la recibe esté preparado para enfrentarla o para escucharla. Entonces, aquí invitaría un poco a la empatía, ¿no? No porque algo sea verdad es necesario decirlo, ¿no? Porque si no, la siguiente reflexión sería porque has escogido esa verdad y no otra. Es decir, porque has hablado de lo malo que ha sido tú, de, que ha sido el otro y quizás no has hablado de cuando tú te equivocaste en determinado momento. Eso también es verdad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también, en mi opinión, con la sensibilidad de los otros seres, con la sensibilidad de las otras personas y, por supuesto con la sensibilidad de los grupos. Y en la medida de que uno va entendiendo los códigos de comunicación, en esa medida de esos grupos, eso, y sobre todo cuando uno es nuevo en un grupo, entiendes cómo expresar lo que quieres expresar o lo que quieres compartir de la forma más correcta posible. Esa sería mi opinión, por supuesto, mi punto de vista con respecto a esta pregunta. Sigo leyendo en el chat. Bien, me preguntan si pudiese dar algún consejo más sobre aquellas personas que no sepan muy bien saber lo que están sintiendo, algún libro, algún ejercicio que facilite cada sentir para poder autoconocerse. Desde luego, el primer consejo que pudiese dar es estudiar filosofía Rosacruz, por supuesto, esto a mí me ha servido muchísimo, pero no solo, porque quizás esto es una brújula, esto es como una fuente, ¿no? Uno después a ver cómo puedo expresarlo, digamos. A veces hay pozos de agua, digamos, donde hay sitios donde está la fuente, donde hay pozos, donde uno puede meter, imaginaros un pozo, uno mete el cubo de agua, saca agua y con esa agua, pues puedes regar una planta, puedes hacer unos cubos de hielo, puedes apagar un incendio. Luego, incluso puedes transformar esa agua en vapor y con ese vapor mover un tren, ¿no? A vapor, como se hacía antiguamente, o con esa hielo, o sea, con esa agua puedes transformarla en hielo, es decir, entonces, eh, con esto que quiero decir, que lo primero sería, por supuesto, invitaros desde luego a uniros a la orden, porque creo que hay muchísimo conocimiento en forma de pozo que después podemos utilizar en muchas formas, pero también explorar simplemente con estas bases. A quien me comenta que el dibujo de Plunchik le pareció muy bueno, seguir explorando, quizás el mismo Internet, entender de Plunchik qué más dicen, cuáles son las emociones, cuáles son las diferencias, quizás buscar el paper original con Paul Ekman, pues meterse en la página web, revisar. En el momento en el que, si estáis estudiando filosofía Rosacruz, llegaréis, no os preocupéis que llegaréis a monografías donde se nos explica muchísimas cosas de cómo, de qué solución le han dado en el pasado a este autoconocimiento. También meditar, creo que es una excelente acción que nos ayuda a encontrar momentos de paz y escucharnos a nosotros mismos, buscar estos lugares que nos inspiren. Creo que en esa línea iría la recomendación, o por lo menos mi opinión, recordar que yo os comparto lo que a mí me ha servido y lo que veo que resuena con el conocimiento que voy estudiando, ¿no? Y que voy poniendo en práctica y a lo largo de los años va funcionando. Pero cada uno puede ir buscando caminos, ¿no? Y opciones. Sigo leyendo. Sí, es un proceso, alguien comenta que hace falta tiempo para procesar la información, ¿no? Y más que tiempo también es experiencia. A veces no es solo, a veces hay que razonar. Por eso al final ponía un slide donde indicaba a los que soy Rosacruces meditar eh, em, y meditar y practicar, ¿no? Es decir,
y estudiar. Entonces, son las tres patas, ¿no? Entonces, quizás a través, a veces simplemente necesitamos rodar un poco más. Es estudiando más, incluso de otros temas, vemos resonancias con otras realidades, ¿no? Fijaros que hay muchos mecanismos que son parecidos en la vida, ¿no? No sé, quizás meditar y estudiar y seguir practicando lo que hacemos ayuda a procesar también, ¿no? Me preguntan si los encuentros para invitados continuarán. Entiendo que sí, que continuarán estos eventos abiertos. Se irán comunicando al igual que se hizo este desde la Gran Logia. Muy bien, pues creo que no hay ningún otro mensaje nuevo y si no hay ninguna otra pregunta, entonces solamente me queda agradeceros que me habéis acompañado esta hora y media. Perdonar que me he pasado media hora. Y muy bien. Ah, veo alguna otra pregunta por aquí, perdonar. ¿Es necesario asistir de forma presencial a los encuentros o se dan ambos métodos en el transcurso del aprendizaje? Bien, te lo explicarán quizás Juanjo con mucha más detalle llamando a la logia, incluso escribiendo, pero te adelanto que em, realmente las enseñanzas se transmiten, digamos, te suscribes a las publicaciones, actualmente a las enseñanzas Rosacruces y te envían unos libritos a razón de 4 por semana, una vez al mes, uno por cada semana, te envían 4 juntos y esto haces un trabajo de estudio internamente en tu casa o donde te sientas a gusto y tengas la paz para poder estudiar y reflexionar y practicar. Y a partir de aquello también tenemos en algunas ciudades, hay lo que llamamos logias, y depende del tamaño cambia el nombre, pero al final sí, son sitios donde nos encontramos y por supuesto de forma voluntaria, a quien le apetezca, pues va acercándose a la logia que le quede más cercana o simplemente incluso yo lo que he hecho cuando estoy fuera de Madrid, que es donde vivo, me acerco a la logia de la ciudad a la que voy, si hay alguna, y compartes un rato con los fratres y sorores, que es como nos solemos llamar, que están allí presentes porque bueno, al final no dejan de ser otras personas como nosotros con inquietudes similares, ¿no? Y siempre es enriquecedor y muy agradable esa sensación tanto de pertenencia como de nutrirte de una conversación con gente que en la misma búsqueda puede encontrar otros reflejos de la realidad que muchas veces uno no ha visto, ¿no? O muchas veces uno no ha explorado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es necesario asistir de forma presencial. Es una opción que creo bonita y conveniente, pero que según vayas estudiando y según el sitio donde te encuentres, pues podrás evaluar tú mismo. Mm. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por el comentario. Me alegro de que no se haya hecho demasiado largo, por lo menos aparte de vosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros. Desearos una feliz noche, paz profunda y espero verles en siguientes seminarios.